La historia del Museo Británico. Descubre en este video los momentos clave y las historias ocultas que han definido al Museo Británico. Desde su fundación en 1753 hasta su transformación en la era digital, cada paso de su historia es una ventana a un mundo fascinante de cultura, controversias y cambio. Capítulo 1. Fundación y primeras colecciones. El Museo Británico fue concebido en 1753, una época marcada por un intenso interés en la exploración y el coleccionismo. La fundación del museo se debió en gran medida a la voluntad de Sir Hans Sloane, un médico y científico notable de su tiempo. Sloane había acumulado una vasta y variada colección de objetos a lo largo de su vida, abarcando una gama asombrosa de especímenes naturales, artefactos culturales y libros raros. Al final de su vida, propuso que su extensa colección se conservara para el público, lo que condujo a la creación del Museo Británico. Esta acción no solo aseguró la preservación de su colección, sino que también sentó las bases para lo que se convertiría en una de las instituciones culturales más importantes del mundo. En sus primeros años, el Museo Británico podría describirse mejor como un gabinete de curiosidades, un lugar donde objetos raros y exóticos se mostraban más por su rareza o su belleza que por algún tipo de orden o clasificación científica. Los visitantes del museo en esta etapa inicial se maravillaban ante la diversidad de los objetos expuestos, desde fósiles y momias egipcias hasta muestras botánicas y artefactos de civilizaciones lejanas. Esta presentación reflejaba la mentalidad de la época, una en la que la recolección de objetos raros y únicos se valoraba por su capacidad para inspirar asombro y curiosidad. El museo en sus inicios era un reflejo del deseo de conocimiento y exploración de la época. En el siglo XVIII, Europa estaba en medio de una era de descubrimientos y conquistas. Los coleccionistas como Sloane eran figuras centrales en esta era, a menudo financiando expediciones a tierras lejanas o comprando objetos a los que regresaban. El Museo Británico se convirtió en un lugar donde los frutos de estas expediciones se podían exhibir, no solo para el deleite y la educación de la élite, sino también como un símbolo del alcance y el poder del Imperio Británico. Las primeras colecciones del museo estaban compuestas principalmente por los artículos recolectados por Sloane, pero pronto se expandieron. La donación de Sloane incluía más de 71.000 objetos, incluidos más de 40.000 libros, 7.000 manuscritos, una extensa colección de historia natural y curiosidades de todo el mundo. Estos artículos iniciales proporcionaron una base sólida para el crecimiento futuro del museo y ayudaron a establecer su reputación como un centro de aprendizaje y descubrimiento. La forma en que estas colecciones se organizaron y presentaron al público comenzó a cambiar lentamente, reflejando un movimiento hacia una comprensión más científica y ordenada del mundo. Capítulo 2. La era de la Ilustración. A finales del siglo XVIII, el Museo Británico comenzó a transformarse de un mero depósito de curiosidades a un centro de conocimiento y educación, reflejando los ideales de la Ilustración. Este periodo, caracterizado por un énfasis en la razón, el conocimiento científico y la difusión del aprendizaje, influyó profundamente en la evolución del museo. La administración del museo adoptó un enfoque más sistemático y educativo en la presentación de sus colecciones, lo que se alineaba con la creciente sed de conocimiento y el espíritu de indagación de la época. La organización de las colecciones se hizo más metódica, con una creciente atención a su relevancia histórica y cultural, en lugar de simplemente exhibirlas por su rareza o exotismo. En esta era, el museo se esforzó por educar y fomentar un entendimiento global. Se realizaron esfuerzos para que las colecciones fueran accesibles a un público más amplio, más allá de la élite educada y la aristocracia. Las exhibiciones se organizaron de manera que proporcionaran una visión educativa del mundo, presentando artefactos y especímenes de manera que revelaran sus contextos históricos y culturales. Esto fue un reflejo de los ideales ilustrados de compartir el conocimiento y promover la educación como un bien público. Las conferencias públicas y las guías escritas comenzaron a introducirse, proporcionando a los visitantes información más profunda y contextual sobre las colecciones.
El impacto del museo durante la era de la Ilustración se extendió más allá de sus muros. Se convirtió en un modelo para otras instituciones culturales y educativas, tanto en Gran Bretaña como en el extranjero. La idea de que el conocimiento y el aprendizaje deben ser accesibles para el público en general, y no solo para unos pocos seleccionados, comenzó a echar raíces. Además, el museo jugó un papel crucial en el desarrollo y difusión de nuevos conocimientos en áreas como la arqueología, la antropología y la historia natural, contribuyendo significativamente al avance académico y científico de la época. Durante este período, el museo continuó expandiendo sus colecciones, a menudo gracias a la contribución de exploradores y académicos. Los objetos traídos de todas partes del mundo no solo proporcionaron un testimonio del pasado, sino que también permitieron a los contemporáneos un vistazo a culturas y civilizaciones distantes. Esta expansión reflejaba el creciente interés global de la sociedad británica, alimentando tanto el apetito intelectual como la imaginación del público general. El Museo Británico, durante la era de la Ilustración, no solo preservó el pasado, sino que también ayudó a dar forma al presente cultural y educativo. Capítulo 3. Adquisición de la piedra Rosetta. La adquisición de la piedra Rosetta por el Museo Británico en 1802 marcó un hito crucial en la historia de la institución y en los campos de la lingüística y la egiptología. La piedra, descubierta en 1799 por soldados franceses en Egipto, fue cedida a los británicos tras la derrota de Napoleón en Egipto. Este artefacto, datado en el año 196 a.C., contiene un decreto grabado en 3 escrituras diferentes: jeroglíficos, egipcios, demótico y griego antiguo. La importancia de este descubrimiento no pasó desapercibida para los académicos de la época, quienes rápidamente comprendieron que podría ser la clave para descifrar los enigmáticos jeroglíficos egipcios, un lenguaje que había permanecido indescifrable durante siglos. La piedra Rosetta se convirtió en el centro de intensos estudios. El texto en griego, que era comprensible para los eruditos contemporáneos, ofreció una base para comparar y eventualmente descifrar los otros 2 textos. En 1822, el erudito francés Jean-François Champollion anunció que había logrado descifrar los jeroglíficos utilizando la piedra como guía. Este logro abrió un nuevo mundo de conocimiento, permitiendo a los historiadores y arqueólogos comenzar a entender la vasta historia y cultura del antiguo Egipto. La piedra Rosetta no solo fue un tesoro arqueológico, sino también un puente lingüístico que conectó el presente con un pasado hasta entonces inaccesible. La presencia de la piedra Rosetta en el Museo Británico atrajo a visitantes y académicos de todo el mundo, aumentando significativamente su estatus como una de las principales instituciones culturales y educativas. La piedra simbolizaba no solo el éxito en la decodificación del pasado, sino también la capacidad de la humanidad para desentrañar los misterios más profundos a través de la persistencia y el estudio. Además, este descubrimiento estimuló un interés renovado en la egiptología, llevando a nuevas expediciones y descubrimientos en Egipto. El museo, a través de su custodia de la piedra Rosetta, se estableció firmemente como un epicentro de investigación histórica y arqueológica. Capítulo 4. Expansión victoriana. Durante la era victoriana, el Museo Británico experimentó un período de expansión sin precedentes, tanto en términos de sus colecciones como de su infraestructura física. Esta época, caracterizada por el imperialismo británico y un profundo interés en el estudio del pasado humano, fue un terreno fértil para el enriquecimiento del museo. Los artefactos de todo el Imperio Británico, y más allá, llegaban en cantidades cada vez mayores, extendiendo las fronteras del conocimiento disponible en el museo. Estos artefactos no solo incluían piezas de gran valor histórico y artístico, sino también objetos que ofrecían una visión de la vida cotidiana y las prácticas culturales de diversos pueblos. Paralelamente, al crecimiento de las colecciones, el siglo XIX fue testigo de importantes cambios en la infraestructura del Museo Británico. El edificio original ya no era suficiente para albergar la creciente colección, lo que llevó a una serie de expansiones y remodelaciones.
La más notable fue la construcción del edificio actual, diseñado por Sir Robert Smirke, comenzada en 1823 y completada en gran parte a mediados del siglo. El diseño neoclásico del nuevo edificio reflejaba no solo el gusto estético de la época, sino también un deseo de simbolizar la permanencia, el orden y el poder del Imperio Británico. Esta expansión física del museo no solo permitió albergar más colecciones, sino que también ofreció un espacio más adecuado para su exhibición y estudio. La era victoriana marcó una época en la que el Museo Británico se convirtió en un claro reflejo del poder y el alcance del Imperio Británico. La adquisición de artefactos de diversas partes del mundo se llevaba a cabo en un contexto de exploración, conquista y colonización. El museo, durante esta época, no solo era un lugar de conservación y estudio, sino también un escaparate del poderío y la diversidad del imperio. Este enfoque imperial en la adquisición y exhibición de artefactos fue tanto un motivo de orgullo nacional como una fuente de crítica y debate, particularmente en cuanto a las circunstancias de cómo se obtuvieron algunas de estas colecciones. Además, la era victoriana fue testigo del desarrollo de nuevas áreas de estudio y disciplinas académicas. La arqueología, la antropología y la egiptología, entre otras, se beneficiaron enormemente de las colecciones del museo. Los artefactos proporcionaron material clave para la investigación y el estudio, y el museo se convirtió en un centro importante para los académicos de estas y otras disciplinas. Esta época consolidó la reputación del Museo Británico como una de las instituciones culturales y educativas más importantes del mundo, un lugar donde el pasado se preservaba, estudiaba y exhibía para el beneficio del conocimiento global. Capítulo 5. El debate sobre la propiedad cultural. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Museo Británico se encontró en el centro de un creciente debate sobre la propiedad cultural y la ética de la adquisición de artefactos. Durante este periodo, la crítica pública y académica comenzó a cuestionar la legitimidad de cómo algunas de las colecciones más famosas del museo habían sido obtenidas. Un caso emblemático fue el de los mármoles de Elgin, una colección de esculturas y relieves del Partenón en Atenas, que había sido llevada a Gran Bretaña a principios del siglo XIX por Lord Elgin. Mientras que algunos argumentaban que estos artefactos habían sido salvados y preservados para el disfrute y estudio global, otros veían su adquisición como un acto de pillaje cultural, un símbolo del colonialismo y el imperialismo europeos. El debate se amplió para incluir no solo los métodos de adquisición, sino también la cuestión de la restitución de objetos culturales a sus países de origen. Activistas culturales, gobiernos de países afectados y algunos sectores del mundo académico empezaron a exigir la devolución de artefactos, argumentando que eran parte esencial del patrimonio cultural e histórico de sus naciones. Este debate planteó preguntas complejas sobre la propiedad, la identidad cultural y la responsabilidad histórica, poniendo a museos como el británico en una posición delicada, balanceando su misión educativa y conservacionista con crecientes presiones éticas y políticas. Esta controversia tuvo un impacto significativo en las políticas de adquisición y exposición del Museo Británico. Comenzó a adoptar procedimientos más rigurosos para la adquisición de nuevas piezas, prestando mayor atención a su proveniencia y a las cuestiones éticas involucradas. Además, el museo se esforzó por presentar sus colecciones de manera que reconociera y respetara sus contextos culturales e históricos originales. Sin embargo, el debate sobre la propiedad cultural y la restitución no se resolvió fácilmente y continuó siendo un tema de discusión y conflicto tanto dentro como fuera del mundo académico y museístico. Este periodo marcó una época de reflexión y reconsideración para el Museo Británico y otras instituciones similares. Se pusieron en tela de juicio prácticas históricas de coleccionismo y se empezó a debatir más ampliamente sobre la ética en la administración de patrimonio cultural. La discusión sobre los mármoles de Elgin y otros artefactos similares resaltó la complejidad de la relación entre museos, historia, colonización y cultura. Este debate, lejos de ser un asunto cerrado, siguió evolucionando y formando parte de un diálogo más amplio sobre la función y responsabilidad de los museos en el siglo XXI.
Capítulo 6. Supervivencia durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Museo Británico enfrentó desafíos sin precedentes en la protección de su inmensa y valiosa colección. Ante la amenaza inminente de bombardeo sobre Londres, la administración del museo tomó medidas extraordinarias para salvaguardar los artefactos. Esto incluyó la evacuación de piezas clave a ubicaciones seguras fuera de la ciudad y, en algunos casos, fuera del país. Objetos de incalculable valor histórico y cultural fueron meticulosamente empacados y transportados a lugares como minas, castillos y casas de campo, seleccionados por su seguridad y condiciones ambientales adecuadas. Esta operación logística, realizada bajo condiciones de gran incertidumbre y riesgo, demostró el compromiso del museo con la preservación del patrimonio cultural mundial. A pesar de los riesgos, el Museo Británico no cerró completamente durante la guerra. Aunque gran parte de su espacio y recursos fueron reutilizados para esfuerzos de guerra, como albergar oficinas gubernamentales, partes del museo permanecieron abiertas al público cuando las circunstancias lo permitían. Esta decisión fue un símbolo de resistencia y determinación, reflejando la creencia en la importancia de la cultura y la educación, incluso en tiempos de crisis. Las exposiciones que se mantenían abiertas ofrecían a los londinenses un sentido de continuidad y normalidad en medio del caos de la guerra, sirviendo como un refugio tanto físico como espiritual. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial dejó una marca indeleble en el Museo Británico. La necesidad de proteger las colecciones en tiempos de conflicto condujo al desarrollo de estrategias y técnicas avanzadas de conservación y seguridad, muchas de las cuales continuaron siendo relevantes mucho después del fin de la guerra. Además, la guerra resaltó la fragilidad y el valor incalculable del patrimonio cultural, reforzando la misión del museo de preservar y educar. El éxito en la protección de sus colecciones durante este periodo turbulento no solo fue un logro técnico y organizativo, sino también un poderoso testimonio del papel de los museos como guardianes de la cultura y la historia humanas en los momentos más difíciles. Capítulo 7. La era del descubrimiento arqueológico. Participación en excavaciones arqueológicas. En el siglo XX, el Museo Británico no solo continuó siendo un guardián de artefactos históricos, sino que también desempeñó un papel activo en la investigación y el descubrimiento arqueológico. El museo participó en numerosas expediciones arqueológicas, algunas de las cuales llevaron a descubrimientos trascendentales. Estas expediciones no solo se limitaron a lugares dentro del alcance tradicional del Imperio Británico, sino que abarcaron una variedad de ubicaciones en todo el mundo. A través de estas excavaciones, el museo jugó un papel crucial en la expansión del conocimiento histórico y arqueológico, contribuyendo significativamente al estudio y comprensión de civilizaciones antiguas. Entre los hallazgos más notables en los que el Museo Británico estuvo involucrado se encuentran aquellos en Mesopotamia, Egipto y Grecia. Cada uno de estos descubrimientos no solo añadió nuevas piezas a la ya impresionante colección del museo, sino que también proporcionó información invaluable sobre las sociedades antiguas. Por ejemplo, las excavaciones en Mesopotamia desenterraron artefactos que ofrecieron una visión única de las primeras civilizaciones urbanas. Del mismo modo, las exploraciones en Egipto arrojaron luz sobre aspectos menos conocidos de la vida y cultura egipcias. Estos descubrimientos no solo cautivaron la imaginación del público, sino que también impulsaron avances en métodos arqueológicos y técnicas de conservación. El Museo Británico colaboró estrechamente con universidades, instituciones de investigación y otros museos en estas expediciones. Esta colaboración permitió un intercambio de conocimientos y experiencias, fomentando un entorno en el que la arqueología podía desarrollarse como una disciplina científica más rigurosa y metódica. Además, las expediciones proporcionaron oportunidades de formación para arqueólogos en formación, asegurando la transmisión de conocimientos y habilidades a las nuevas generaciones de investigadores. La participación del museo en la arqueología del siglo XX tuvo un profundo impacto cultural y educativo. Las exposiciones basadas en estos nuevos hallazgos atrajeron a un público más amplio y diverso, interesado en conocer más sobre el pasado humano.
Estos descubrimientos no solo enriquecieron las colecciones del museo, sino que también contribuyeron a una mayor comprensión de la historia humana, desafiando y refinando a menudo las narrativas existentes. La era del descubrimiento arqueológico subrayó el papel vital del Museo Británico como un centro de investigación y aprendizaje, consolidando aún más su estatus como una de las principales instituciones culturales del mundo. Capítulo 8. Modernización y cambio. Entre las décadas de 1970 y 1990, el Museo Británico enfrentó el desafío de adaptarse a las cambiantes expectativas culturales y a los avances tecnológicos. Este período se caracterizó por un renovado interés en hacer que los museos fueran más accesibles e interactivos para el público general. El Museo Británico respondió introduciendo exposiciones más dinámicas y educativas, diseñadas no solo para exhibir sus colecciones, sino también para contar historias y proporcionar contextos históricos y culturales más ricos. Se puso un mayor énfasis en la participación del visitante, con la introducción de exposiciones interactivas y programas educativos que buscaban atraer a un público más amplio y diverso, incluyendo familias y estudiantes. Durante este tiempo, el museo también amplió su alcance educativo. Se desarrollaron programas especiales para escuelas y se incrementaron las actividades orientadas a la educación. Estas iniciativas no solo buscaban enriquecer la experiencia de los visitantes, sino también hacer que el museo fuera un recurso educativo valioso para la comunidad. Además, se realizaron esfuerzos para garantizar que las colecciones fueran más accesibles a investigadores y académicos, a través de la mejora de las instalaciones de investigación y la ampliación de las bibliotecas y archivos del museo. El avance de la tecnología durante este periodo también tuvo un impacto significativo en el funcionamiento del museo. La digitalización de colecciones y archivos comenzó a tomar importancia, permitiendo una mayor preservación y un acceso más fácil a los materiales por parte de investigadores de todo el mundo. Además, el uso de tecnologías multimedia y digitales en las exposiciones empezó a ser más común, ofreciendo nuevas formas de interpretar y presentar las colecciones a un público cada vez más tecnológicamente adeptos. Junto con estos cambios internos, el museo también experimentó una modernización de sus instalaciones físicas. Se llevaron a cabo renovaciones y mejoras en varias galerías y espacios públicos, mejorando la accesibilidad y la experiencia del visitante. Estos cambios reflejaron el compromiso del museo de mantenerse al día con las expectativas contemporáneas y de continuar siendo relevante en una sociedad en rápida evolución. La modernización del Museo Británico durante las décadas de 1970 a 1990 marcó un periodo de transición importante, preparando el camino para futuros desarrollos en el nuevo milenio. Capítulo 9. El Gran Atrio de la Reina Isabel II. El año 2000 marcó un hito en la historia del Museo Británico con la inauguración del Gran Atrio de la Reina Isabel II, el mayor espacio cubierto de su tipo en Europa en ese momento. Esta impresionante estructura, diseñada por el arquitecto británico Norman Foster, representa una fusión de lo clásico y lo contemporáneo, simbolizando la evolución del museo hacia el siglo XXI. El atrio no solo añadió un espectacular espacio arquitectónico al museo, sino que también redefinió la experiencia del visitante, proporcionando un área de recepción y reunión central que mejora la navegabilidad y el acceso a las diferentes galerías. El diseño del Gran Atrio refleja un equilibrio entre respeto por la herencia histórica y adopción de la modernidad. La estructura de vidrio y acero se erige sobre el antiguo patio del museo, creando un diálogo visual entre la arquitectura neoclásica existente y las nuevas formas contemporáneas. Esta innovadora adición no solo ha mejorado la estética del museo, sino que también ha aumentado significativamente su espacio público y funcional. El atrio alberga la Biblioteca de Rey Jorge III, una sala de lectura circular que se ha convertido en un icono del conocimiento y el aprendizaje, preservando a la vez un importante legado histórico. La apertura del Gran Atrio transformó la manera en que los visitantes interactúan con el museo. Este espacio no solo sirve como un impresionante punto de entrada, sino que también ofrece áreas para exhibiciones temporales, eventos y programas educativos.
La inclusión de nuevas instalaciones, como cafeterías y tiendas, ha mejorado la comodidad y el disfrute de los visitantes, haciendo del museo un lugar más acogedor y atractivo. El atrio también simboliza la transición del museo de un espacio principalmente de almacenamiento de artefactos a un centro cultural vivo y dinámico, enfocado en la interacción y el compromiso con el público. La creación del Gran Atrio de la Reina Isabel II representó no solo una renovación física, sino también un renacimiento conceptual del Museo Británico. Simboliza una nueva era en la que el museo no solo preserva y exhibe el pasado, sino que también sirve como un espacio de encuentro, aprendizaje y debate. Este desarrollo ha sido fundamental en la redefinición del papel del museo en el siglo XXI, marcando su evolución continua como una institución que equilibra la tradición con la innovación y el patrimonio con la modernidad. Capítulo 10. La era digital y sostenibilidad. En la actualidad, el Museo Británico se enfrenta a los desafíos y oportunidades de la era digital, adaptándose a las nuevas formas en que el público interactúa con la cultura y el conocimiento. La digitalización de las colecciones ha sido una prioridad, permitiendo que artefactos y documentos históricos sean accesibles en línea a un público global. Este esfuerzo no solo amplía el alcance del museo, sino que también facilita la investigación académica y el aprendizaje personal, democratizando el acceso a la información. Además, el museo ha integrado tecnologías interactivas y multimedia en sus exposiciones, mejorando la experiencia educativa y permitiendo a los visitantes interactuar de manera más profunda con las colecciones. En línea con las preocupaciones contemporáneas sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental, el Museo Británico ha tomado medidas para reducir su huella de carbono y promover prácticas sostenibles en sus operaciones. Esto incluye desde la gestión eficiente de recursos hasta la incorporación de criterios de sostenibilidad en la planificación de exposiciones y eventos. Paralelamente, el museo ha enfocado esfuerzos en ser más inclusivo, asegurando que sus colecciones y programas sean accesibles y relevantes para una audiencia diversa, independientemente de su origen, capacidad o situación económica. El Museo Británico continúa explorando formas de evolucionar y responder a los desafíos de una sociedad globalizada y digitalmente conectada. Su enfoque en la digitalización, colaboración internacional, sostenibilidad e inclusión son aspectos clave en su misión de ser un museo verdaderamente moderno y responsable. La era digital y la creciente importancia de abordar cuestiones de sostenibilidad y restitución cultural no solo plantean desafíos para el museo, sino que también ofrecen oportunidades para reinventarse y continuar su relevante papel en el cultivo y la preservación de la herencia cultural y educativa global.